Hola, ¿qué tal? Esta es una clase de filosofía para primero de prepa, de bachillerato, y en esta clase vamos a hablar del filósofo francés Jean-Paul Sartre, es decir, el filósofo existencialista, cuyo tema filosófico es el de la libertad. Y para hablar de él vamos a recurrir a un pequeño texto que él escribe y extraer una frase de este texto que es muy contundente y importante para el desarrollo que en la clase hemos llevado sobre el pensamiento filosófico. Los filósofos que hemos visto, el objeto de estudio de cada uno de ellos, lo que han reflexionado, hacia dónde han llegado sus reflexiones, cómo han impactado a las sociedades, y en este caso llegamos al punto en el que el tema de discusión se vuelve la libertad. El texto de Jean-Paul Sartre que vamos a leer en este momento, voy a leer un fragmento muy bonito, es: el existencialismo es un humanismo, y es una respuesta, o más bien una aclaración del concepto de existencialismo, que es un movimiento filosófico que ocurre en Francia y que tiene por objeto el reflexionar en torno a la existencia y el papel del ser humano en la existencia, en tanto que el ser humano es libre. Y desde luego la filosofía en general, como sabemos, problematiza estas cuestiones, y Jean-Paul Sartre va a hacer lo mismo. La frase que vamos a sacar de Jean-Paul Sartre es el de que la existencia precede a la esencia. Jean-Paul Sartre va a escribir esta frase en el libro El existencialismo es un humanismo, y va a decir: la existencia precede a la esencia. Si analizamos un poco la oración que Sartre nos comparte, hablando de la libertad, dice que la existencia precede a la esencia, es decir, que entre los dos conceptos que Sartre nos está compartiendo, la existencia está antes porque precede a la esencia. ¿Qué quiere decir? Si nosotros consideramos la afirmación de Sartre a la luz del pensamiento escolástico medieval, en el que había un esencialismo, y también en la filosofía griega, es decir, había un esencialismo, es decir, las cosas tenían un orden dentro del cosmos, dentro del pensamiento, una esencia. La esencia es, recordando un poco a Heidegger, aquello que describe cómo es una cosa, cómo es, en tanto que cómo es, y cómo aquello de lo que forma su ser. Quiere decir que la esencia es como cuando decimos, pues en el caso de algún alumno, un compañero de clase, no, pues Manuel es su esencia de Manuel. Estar feliz es la esencia de Manuel. Significa que hay una característica que se instala en Manuel o en cualquier compañero, en cualquier persona, y que hace que siempre su identidad sea natural porque es feliz. O sea, la felicidad se vuelve el rasgo natural, su esencia, lo que hace que su identidad sea esa. O sea, la identidad de este Manuel es que es feliz. Entonces, en la Edad Media y en el orden del pensamiento, en el sentido, como ya hemos hablado en las primeras clases de filosofía, en el sentido ontológico, de que da sentido al ser, que explica el ser, todo tiene una esencia, todo tiene una identidad, todo está instalado de manera que forma parte del conjunto que Dios creó, en el cual cada uno nace, como hablamos en la Edad Media, y tiene una función en el orden social y en el orden filosófico, ontológico. Tiene un ser el cual no puede rechazar, sino que forma parte de su naturaleza, en tanto que su esencia, y todas las cosas se vuelven esenciales en la medida en que son descritas, conceptualizadas, categorizadas. Hablamos de las categorías de Aristóteles. Todas están definidas, es decir, el esencialismo, la esencia define el ente, define aquello exterior, los objetos. La realidad está definida como esencia porque cada cosa tiene su esencia en el orden de lo que Dios creó. Sin embargo, también hablamos del Renacimiento, y una de los tantos pleitos que va a tener el Renacimiento como un, digamos,
una diferencia del pensamiento, que es donde se empieza el humanismo, y como hablamos, el ser humano se coloca en el centro del discurso filosófico, de las reflexiones filosóficas. El ser humano va a proyectarse como una posibilidad en el que el ser humano ya no está determinado por el espacio en el orden jerárquico de la existencia en el que fue creado, sino que ahora este orden no existe más. Este orden no tiene que ver con el ser humano. El ser humano se separa de la naturaleza y del orden de las cosas naturales y dice, el ser humano es un ente que no comparte la naturaleza de los demás seres, incluidos los animales. Entonces no tiene una esencia fija. Y por esto el orden social del Renacimiento cambia, porque ahora si yo nacía como hijo de un herrero, no tenía que quedarme como un herrero por siempre, porque ya no existe este orden jerárquico en el que Dios daba esencia, identidad a todos, y por lo tanto cada uno debía tener un desempeño en el orden social y en el orden ontológico de la realidad, sino que ahora yo mismo, con mi virtud, que el Renacimiento rescata, mi acción, mi habilidad, mi posibilidad de crear, mi posibilidad de mis talentos, yo puedo escalar en ese orden social, y aunque yo nazca hijo de un herrero, puedo llegar incluso a ser un hombre o una mujer muy rico y rica, con mucho dinero, cosa que sucede en el cambio económico, social, entre el feudalismo y el capitalismo, con la aparición de la burguesía o los banqueros que acumulan dinero y empiezan a hacer una fortuna, y bueno, son los que financian todo el Renacimiento. Entonces, la esencia la vamos a entender como aquella característica del ente o de la realidad de las cosas, incluido el ser humano, que lo define de manera de identidad, que lo define como algo que establece un concepto que lo ubica y lo deja establecido en un lugar. Pero cuando Jean-Paul Sartre dice que la existencia precede a la esencia, es decir, la existencia está antes que la esencia, no quiere decir, por ejemplo, que la esencia esté primero que la existencia. En la Edad Media la esencia era primero y luego la existencia ocurría a partir de lo que la esencia ya determinó en cada ser humano y en el orden de todas las cosas, porque ya su existencia estaba en función de la identidad que la esencia le daba. Pero como Jean-Paul Sartre cambia la ecuación, primero existen las cosas y luego obtienen una esencia. Entonces, para comenzar a discutir un poco la frase de Jean-Paul Sartre, que curioso, es muy obvia, considero que es obvia, espero que así lo sea. Es obvio que cuando cambia esto, quiere decir que primero el ser humano existe y luego obtiene la esencia. Pero si cambiamos esa ecuación, significa, si no nacemos con una esencia, significa que solo nacemos existentes y que la esencia viene después. Pero ¿cómo viene esa esencia? ¿Quién me da esa esencia? Recordemos que en el marco de la historia de Jean-Paul Sartre, de la filosofía existencialista, después de Friedrich Nietzsche, con su argumento Dios ha muerto en la Gaia Ciencia, un libro que escribió, en el que él critica que este orden filosófico, ontológico que Dios daba como base a la realidad, que sostenía la realidad, que describía todas las cosas, al desaparecer, es decir, cuando el ser humano en el Renacimiento prescinde de Dios, ya no lo necesita para el discurso filosófico, lo desplaza, recordando que hicimos un sinónimo entre Dios y destino, ya que el destino de los seres humanos no está definido, pueden crearse su propio destino, por lo tanto Dios y destino, que eran sinónimos, desaparecen, porque pues si no hay destino y yo me lo puedo crear, pues no está Dios para determinar quién soy yo y quién son las cosas. Este es el pensamiento moderno, la filosofía moderna inicia por estos rumbos. Entonces Jean-Paul Sartre va a decir que la existencia precede a la esencia, en tanto que como Dios ha muerto, dice Nietzsche, no hay ya una idea, porque para la filosofía Dios empieza a ser tratado no tanto, y esto puede ser desde Santo Tomás de Aquino, que lo vimos, las 5 vías de prueba de la existencia de Dios, donde se trae a Aristóteles para probar la existencia de Dios, y podríamos decir que tal vez ya no prueba la existencia de Dios en tanto que un ser
antropomórfico, incluso un padre, la imagen de un padre o un ser consciente, o la idea de Dios que tenemos, ¿no?, comúnmente, sino que Dios es la idea más grande que ha creado el pensamiento, que así lo dice Nietzsche, de la humanidad, de la filosofía. Entonces, cuando la idea más central que sostenía todo ya no está, queda un vacío enorme que de alguna forma hay que llenar. Y lo vimos con el Übermensch, no sé si lo pronuncié bien, el sobrehumano de Nietzsche, que es el que creaba los valores, que tenía el poder creativo de crear nuevos valores, de crear con el arte, de derribar los valores que estaban y crear nuevos. Y el Renacimiento postula a un ser humano creador. Entonces esa base se tiene que llenar creando. Entonces, mientras tenemos estas bases, vamos a empezar a leer el texto, que es algo corto, de Jean-Paul Sartre, y vamos a ir platicando un poco mientras vamos leyendo el texto. El existencialismo ateo que yo represento es más coherente. Declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia, un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto, y que este ser es el hombre, o como dice Heidegger, la realidad humana. Heidegger va a decir que la realidad humana, lo que el ser del ser humano es posibilidad arrojada al futuro como proyecto, y que ya lo vimos en clase, puede crear la cultura, el mundo, que es aquello que el hombre crea, el ser humano crea en torno a sí, y que es la cultura, y bueno, es realidad, antes que realidad es posibilidad. ¿Qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre empieza por existir, se encuentra en el mundo, surge en el mundo, y que después se define. Aquí, cuando nací en la Edad Media, Dios ya me definía. La ontología ya definía qué es el hombre. Pero aquí ya no hay esa base. Se abandonó en la filosofía moderna Dios como la idea que sostenía todo. No hay idea que sostenga nada ya. Entonces, como no hay idea que sostenga, primero existo y luego tengo que definirme, tengo que crear mi propia identidad. El hombre, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Esta idea es muy fuerte, porque hablamos también con Nietzsche del nihilismo, aquella corriente que postula que la realidad en el fondo es nada. Es decir, si Dios no está en la ecuación, lo que queda es un vacío, o sea, la nada. Pero la nada es una idea muy complicada de que el ser humano visualice, piense incluso y pueda discursar. Es un tema difícil, que incluso fue como empezamos algunas clases de filosofía a platicar sobre temas difíciles, sobre conceptos complicados. Si es nada el ser humano, significa que está vacío y por lo tanto no está definido. Desde que nace no está definido, sino que es nada. O sea, si es nada, aquí hay que utilizar un poco la lógica. Si no es nada, significa que puede pasar de nada a ser algo. Pero ese algo, como veremos, se lo tiene que construir el ser humano. Solo será después y será tal como se haya hecho. Así pues, no hay naturaleza humana, dice Sartre, porque no hay Dios para concebirla. El hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere y como él se concibe después de la existencia, como él se quiere después de este impulso hacia la existencia. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Quiere decir que no hay esencia que defina al hombre en el existencialismo primordialmente, pero solo lo habrá posteriormente en la medida en que el ser humano, a través de que existe primero y no tiene una esencia definida, va a pasar a elegir su esencia, es decir, a construir su identidad, a construir su esencia. El ser humano es lo que hace de él mismo, lo que elige ser en función de su libertad como posibilidad, podría decir Heidegger. Heidegger y Sartre tienen puntos donde se encuentran sus filosofías, donde se alejan, pero comparten este panorama del existencialismo. Este es el principio del existencialismo, que el ser humano nace libre porque es nada, la libertad entendida como un vacío que no es nada, no está definido desde un principio, no está determinado, está indeterminado. Y el existencialismo dice que el hombre no nace definido, sino que primero existe, por eso es existencialismo, y después
se crea su esencia, se crea su identidad, se crea su, ¿cómo decirlo? Su esencia, lo que es, lo que va a ser. Tiene que tomar ese valor de crearse a sí mismo. Es también lo que se llama la subjetividad, que se nos echa en cara bajo ese mismo nombre. Pero, ¿qué queremos decir con esto? Sino que el hombre tiene una dignidad mayor que la piedra o la mesa, porque queremos decir que el hombre empieza por existir, es decir, que empieza por ser algo que se lanza hacia un porvenir y que es consciente de proyectarse hacia el porvenir. Heidegger, el futuro como posibilidad donde el Dasein, el ser humano, puede hacer muchas cosas. El futuro se convierte como en la forma en la que el ser humano se va a construir hacia adelante. El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente. En lugar de ser un musgo, una podredumbre o una coliflor, nada existe previamente a este proyecto. Nada hay en el cielo inteligible y el hombre será ante todo lo que haya proyectado ser. La idea de proyecto es que el ser humano, como primero existe, no tiene una identidad, no tiene una esencia, se tiene que hacer a sí mismo, tiene que proyectar hacia el futuro lo que quiere ser, tiene que planear lo que quiere ser, definir su identidad, construir su identidad y con eso proyectar el mundo, crear la cultura, crear la filosofía incluso. Muy bien. Y bueno, Sartre tiene otras ideas por ahí, el ser en sí, el ser para sí. El ser en sí es un objeto, como el musgo o la piedra, como comenta él, un objeto que no tiene conciencia de sí, y el ser para sí es aquel que se sabe a sí mismo, una subjetividad. Subjetividad es la idea de mí mismo. Se sabe a sí mismo y por lo tanto es para sí, el ser en sí y el ser para sí. No lo que quiera ser, por lo que se haya proyectado ser, no lo que quiera ser, porque lo que entendemos ordinariamente por querer es una decisión consciente, que para la mayoría de nosotros es posterior a que el hombre se haya hecho a sí mismo. Yo puedo querer adherirme a un partido, escribir un libro, casarme. Todo esto no es más que la manifestación de una elección más original, más espontánea que lo que se llama voluntad. Pero si verdaderamente la existencia precede a la esencia, el hombre es responsable de lo que es. Así, el primer paso del existencialismo es poner a todo hombre en posesión de lo que es y hacer recaer sobre él la responsabilidad total de su existencia. Esta es una parte muy buena del existencialismo. No hay que entender la libertad como puedo proyectarme y ser lo que quiera, voy a hacer lo que yo quiera. O sea, voy a hacer un libertinaje. Hay que distinguir libertad de libertinaje. No voy a hago lo que quiera, lo que se me antoje, sin consecuencias. Sartre va a decir que no, que la libertad nos condena a los seres humanos. Estamos arrojados y sujetos a la libertad, condenados a ser libres para crearnos a nosotros mismos, para crear nuestra esencia, nuestra identidad, pero tenemos que hacerlo en la medida en que nos diferenciamos como seres conscientes, que al hacerlo proyectamos una imagen. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tomamos la decisión de ser algo solos. Cuando yo decido, por ejemplo, una forma de decidir, con mi acción yo trato de ser el mejor profesor que hay, y cuando trato de ser el mejor profesor que hay, tomo esta decisión, y al emprender en práctica el ser el mejor maestro que hay, yo proyecto una imagen en la que con mi acción creo el proyecto y la imagen del mejor maestro posible que hay. Y esto significa que aquí otros como yo, o otros maestros o alumnos, están observando lo que yo estoy haciendo con mi libertad, lo que estoy eligiendo proyectar sobre mí o de mí. Y al hacer esto yo doy ejemplo a los demás. Al ser de una manera, yo doy la posibilidad de que todos digan, se puede ser de esa manera. Si yo, por ejemplo, voy a un lugar donde los maestros son machistas, pero digamos, los maestros o los alumnos, y digamos, excluyen a las compañeras de jugar fútbol, por ejemplo, o deportes, pero yo llego y yo soy de otra manera,
y ellos ven que yo juego con ellas fútbol, yo estoy creando con mi acción, con mi decisión de definirme a mí mismo y ser de una manera, proyecto una imagen que ellos ven y entonces aprenden que hay otra posibilidad de ser como hombre, que hay otra posibilidad de ser como maestro, en la que yo incluyo a las mujeres o ellas me incluyen, nos incluimos en una convivencia sana. Y al hacer esto, los demás alumnos aprenden. Uno como maestro, especialmente en mi experiencia, proyecta esta imagen. Si doy clases en primaria y estoy por ahí recargado, cansado, etcétera, y de repente porque estoy cansado, porque tengo preocupaciones, tengo otras cosas, pues yo hago una cara así como de que me enoja, me molesto, no me doy cuenta, pero hay un niño acá al lado que me está viendo, y al yo hacer ese gesto le estoy transmitiendo una imagen en la que el niño obtiene una información sobre mí, y esta información puede significar que se haga una imagen sobre mí. Si yo a un niño le digo, me está picando aquí con su dedito que quiere que vea su dibujo, y le digo, ¿qué quieres? No, ahorita no. Yo lo he lastimado al niño y le he mostrado, le he proyectado una imagen de cómo es un maestro y cómo pueden ser los maestros. Entonces, hacerme cargo de mi libertad es tener la responsabilidad de que con mis acciones personales yo no las estoy tomando solo para mí. Yo no estoy decidiendo ser el mejor maestro o ser un buen amigo o ser una pareja fiel, etcétera, etcétera. No la estoy tomando para mí solamente. No cabe, para Jean-Paul Sartre no cabe la idea de que es mi vida y hago lo que quiera, que es muy común en estos días esa idea. Es mi vida y hago lo que quiera. No, para Sartre va a ser importante que cuando tú decides proyectar una imagen, lo que estás haciendo es proyectar una imagen para toda la humanidad. Estás llevándote con tu proyecto, con tu libertad de decidir tu esencia, de crear tu esencia, estás llevándote a toda la humanidad contigo. Tú estás proyectando una manera de ser humano en general de la humanidad con tu responsabilidad, con tu libertad. Tú estás haciendo esto. Entonces, la libertad no es hacer cualquier cosa desinteresadamente, sino que dice Sartre, es hacer las cosas, pero consciente de que tengo la responsabilidad de que mis decisiones, mi proyecto que quiero hacer, mi imagen que quiero proyectar, va a estar condicionada a afectar a toda la humanidad. Mis acciones afectan a la humanidad en tanto que yo creo una posibilidad de ser de una manera. ¿Sale? Vamos a continuar leyendo por acá. Y cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, no queremos decir que el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino que es responsable de todos los hombres. Hay dos sentidos de la palabra subjetivismo y nuestros adversarios juegan con los dos sentidos. Subjetivismo, por una parte, quiere decir elección del sujeto individual por sí mismo, y por otra, imposibilidad del hombre de sobrepasar la subjetividad humana. El segundo sentido es el sentido profundo del existencialismo. Cuando decimos que el hombre se elige, entendemos que cada uno de nosotros se elige, pero también queremos decir con esto que al elegirse elige a todos los hombres. En efecto, no hay ninguno de nuestros actos que al crear al hombre que queremos ser, no cree al mismo tiempo una imagen del hombre tal como consideramos que debe ser. Yo debo de obrar con mi libertad, definirme con mis acciones, pensando el hombre o el ser humano o la mujer que yo quiero que la humanidad sea. Es como el imperativo categórico de Kant, el imperativo que debes pensar que cada acción que hagas debes pensar, ¿esto que hago es aplicable como una regla universal? O sea, a mí me gustaría que lo que hago ahorita sea una regla universal que todos vuelvan a hacer. Si yo le robo a alguien, estoy haciendo una acción que, si reflexiono, digo, me gustaría que robar sea una ley universal. La misma reflexión puede instalarse en la libertad a la que nos invita Jean-Paul Sartre y el existencialismo. Si yo proyecto esta imagen de mí, estoy proyectándola como posibilidad de que la humanidad pueda ser de esa manera. Y yo me debo preguntar, si soy un hombre malo o una mala persona, violenta, nefasta, mentirosa, ladrona, de todo, un mal maestro, mis acciones van a crear esta imagen de un mal maestro. Yo estoy consciente de que me gustaría que la humanidad fuera así. Entonces, con mi libertad yo tengo la responsabilidad de hacer una imagen de cómo quiero que la humanidad sea.
Ese es el drama del existencialismo, no es hago lo que quiera cuando quiera, al contrario, con mis acciones que yo llevo a cabo, me cargo a la humanidad encima, o la llevo conmigo y tengo la responsabilidad de ser mejor en pos de que la humanidad también adquiera una imagen que pueda hacer que la humanidad mejore, ¿sale? Si por otra parte la existencia precede a la esencia y nosotros queremos existir al mismo tiempo que formamos nuestra imagen, esta imagen es valedera para todos y para nuestra época entera. Así nuestra personalidad es mucho mayor de lo que podríamos suponer, porque compromete a toda la humanidad. Si soy obrero y elijo adherirme a un sindicato cristiano antes que ser comunista, si con esta decisión quiero indicar que la resignación es en el fondo la solución que conviene al hombre, que el reino del hombre no está sobre la tierra, no comprometo solamente mi caso, quiero resignarme para todos. En consecuencia, mi acto ha comprometido a toda la humanidad. Y si quiero un hecho más individual, casarme, tener hijos, aún así mi casamiento depende únicamente de mi situación o de mi pasión o de mi deseo. Con esto no me encamino yo solamente, sino que encamino a la humanidad entera en la vía de la monogamia. Así soy responsable por mí mismo y por todos, y creo una cierta imagen del hombre que yo elijo, eligiéndome, elijo al hombre. ¿Ok? Bueno, hasta ahí dejamos ese texto de Jean-Paul Sartre. Es un texto muy bonito, es corto, hay unas ediciones muy baratas que se pueden comprar, yo recomiendo mucho leerlo, es muy bonito, es de los primeros textos filosóficos que leí. Y para ir terminando, la filosofía moderna genera una angustia sobre la libertad. Es decir, ya no hay Dios, según la filosofía, ya no hay una idea central. Cuando digo idea central podemos decir la verdad. Ya no hay una verdad que no sea inamovible, que sea única. La frase la verdad no existe, que emerge de las reflexiones nietzscheanas, dice, la verdad no existe, dice Nietzsche, pero no por eso significa que no puedas crear tú la verdad, que tú puedas ser el sobrehumano que con su creación, con su capacidad creadora pueda crear una verdad, pero esta verdad debe estar condicionada a que tú consideres que lo que estás haciendo debes de hacerlo pensando en toda la humanidad, no simplemente hacer las cosas para sacar ventaja de ti, que es lo que sucede en nuestra época. Las personas se piensan individualmente y consideran que sus acciones no van a repercutir, o no repercuten, más bien en el resto de la humanidad, ¿sale? Sino que sus acciones construyen la realidad humana, en tanto que cada ser humano es posibilidad, porque con lo que haga, crea el futuro, crea la imagen, crea el modelo a seguir de seres humanos que todos podemos llegar a ser. Entonces, los existencialistas consideran la libertad como una responsabilidad y a la vez también describen que es una angustia, porque, era más cómodo nacer y tener una esencia, algo que te definía, que te hacía a ti mismo una persona que tenía ciertos valores, ciertas ideas, etcétera, que de hecho pasa porque uno nace en una cultura, en una familia, en una colonia, en un país, en un contexto material, es decir, concreto, que podemos tocar las paredes, a las personas, que no elegimos. Yo nazco y no elijo, existo, no elijo antes dónde nazco. Y entonces me pueden decir, ¿te determina el lugar donde naciste? El existencialista dice, no, tú puedes elegir tu identidad y tu esencia, porque primero existes, la existencia precede a la esencia, luego vas a definirte. Entonces, el lugar donde naces sí te condiciona, pero tienes la libertad de construirte a pesar de eso. Y una frase muy bonita de Jean-Paul Sartre, justamente, que podemos retomar para esta idea que estamos desarrollando ahora, y es que una definición de libertad que tiene Jean-Paul Sartre y que después de todo lo que platicamos va a tener mucho sentido es la siguiente: un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Es hermosa, la repito, un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Es decir, yo nazco en el seno de una familia, puede que violenta, ¿sale? Puede que yo nazca en el seno de una familia violenta. Entonces, yo soy lo que hago con lo que hicieron de mí. Yo soy lo que hago
con lo que esa violencia que me hicieron de niño, la que sufrí, yo me voy a definir como libertad a partir de qué voy a hacer con eso que viví. ¿Voy a continuar siendo violento o voy a tener esa responsabilidad de pensar, la violencia no es el camino, yo voy a cambiar esta violencia y voy a hacer de otra manera, voy a proyectarme en mi libertad para ser un hombre, una mujer, un ser humano, en definitiva, no violento? Y con eso lo que yo hago es tomar mi libertad. Sí me define que yo crecí en una familia violenta, pero no me determina. O sea, sí me condiciona, pero no me determina ni me deja como una identidad que ya no puedo cambiar, sino que con mi libertad yo puedo decidir ser de otra manera. Entonces, un hombre es, o sea, el ser, un hombre es la libertad, lo que hace, que vas a hacer con eso que hicieron de ti, con lo que hicieron de ti. ¿Qué hago con la violencia que sufrí? La cambio. Yo evito ser violento, yo soy pacífico. Y al hacer eso, encuentro mi libertad. Recordando esa frase que dijimos hace tiempo en clases, en su momento de peor humillación, el obrero en la fábrica descubre su libertad cuando elige si pone el tornillo ahí o no lo pone ahí. Ahí es donde el obrero encuentra su libertad. Quiere decir que a pesar de que estemos condicionados en la realidad y tengamos muchas cosas que nacimos donde no elegimos, nacimos con una nacionalidad, etcétera, y a veces nacimos con condiciones feas que pues nos tocó, pero eso el existencialista te dice, no te quedes ahí, tú puedes cambiar, tú puedes tomar tu libertad y definirte y superar eso que hicieron de ti para ser de otra manera, y con eso tú vas a crear una imagen, proyectar una imagen que lo que va a hacer es cambiar la realidad, porque va a proponer una nueva forma de ser en la realidad y va a proponer una nueva forma de ser persona, ser humano, mujer, etc. Entonces, bienvenida a la filosofía de Jean-Paul Sartre, bienvenida al existencialismo para arrancar y para ir pues definiendo un poco más en lo que consistía la filosofía moderna. Y pues este es Jean-Paul Sartre, sus ideas son muchísimo más profundas, hay más conceptos, esto es muy sencillo, muy resumido para, como siempre he dicho en la clase de filosofía, para que estas ideas no se queden simplemente como ideas interesantes que podemos contar por ahí o hacer videos, sino para tomarlas en nuestra vida y meterlas en nuestro corazoncito y poder ser siempre de otra manera o buscar lo que Aristóteles nos invitaba a buscar, ser felices. Gracias por ver el video, un saludo a mi alumna Nisaya, que justamente este video es por ella porque no llegó a clase y yo no podía dejar a ningún alumno mío sin conocer a Jean-Paul Sartre. Gracias.